visto el tipo de cercha, pero esta función depende mucho de la luz, ¿no? En luces pequeñas sí es conveniente poder utilizar una cercha y poder pasar, digamos, la tubería y eh, evitar de que podamos utilizar un sifón invertido, vamos a decir ya, un sifón invertido, ¿ya? Entonces podría darse. Pero ¿qué pasa si la luz es bastante pronunciada? Hablamos de 100, 200 metros. Ahí es difícil de evitar por el mismo costo, ¿no? Por el costo. Ahí sí ya vamos a tener que ver como alternativa de solución un sifón invertido. Ahorita me dirá, no, pero no hemos visto sifón invertido. ¿A qué se referirá? Hoy vamos a ver ese problema. Vamos a poder verificar qué ecuaciones vamos a utilizar, qué parámetros necesitamos para poder calcular, ¿ya? Para poder calcular y utilizar nuestro sifón invertido como solución para evitar la depresión. Sí, está bien dicho, sí, la depresión de este sector. Ya, ok, ahí está. Entonces, entraríamos a ver nuestro sifón invertido. Ya, entonces, aquí está nuestro sifón invertido. Fíjense, aquí en este caso, la tubería viene por un canal. Colocamos una tubería y podemos pasar al otro extremo y volver a utilizar el canal para dirigirlo a nuestra planta de tratamiento. Obviamente ya hemos visto las líneas de energía que se producen, ¿no? O en este caso, por ejemplo, se produce la línea de gradiente hidráulica y se produce la línea de energía hidráulica, ¿no? Obviamente esta línea de energía hidráulica debido a las pérdidas de carga. Ya hemos dicho que las pérdidas de carga justamente se debe por el rozamiento que existen dentro de la tubería, ¿no? Y por las partículas de agua, ¿no? Que también producen esa, ese rozamiento, ¿ya? Por otra parte, a ver, podemos ver la energía potencial, la presión respecto al peso específico, la energía cinética, la velocidad al cuadrado sobre 2G. Eso hemos ido detallando en la ecuación de Bernoulli anteriormente respecto a un nivel de referencia, ¿no? Nuestro nivel de referencia. Tenemos un ingreso de nuestro sifón invertido y una salida de nuestro sifón invertido. Fíjense, entonces, aquí, ¿qué valores necesitamos saber? Tanto ingreso como de salida. Necesitamos saber la velocidad, porque ya sabemos la gravedad, 9,81, ya eso en física, hidráulica hemos ido bien. También necesitamos saber la presión. En este caso, como es canal, es la presión atmosférica, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces, como necesitamos saber la velocidad, ya hemos dicho, hemos ido definiendo cómo podemos calcular la velocidad, ¿no? En este caso, hemos visto uno de los métodos, que es el método de un material flotante, determinar la distancia y calcular el tiempo, ¿ya? Y en base a eso, calcular, perdón, y en base a eso, calcular el espacio, ¿no? Velocidad, espacio sobre tiempo, hemos ido identificando, hemos ido viendo en física, ¿sí? Entonces veremos, ahí están los parámetros, entonces entraríamos a la ecuación de Bernoulli. El diseño de esta estructura se realiza mediante el análisis de las pérdidas de carga, y hidráulica, también las pérdidas de carga hidráulica entre el punto de entrada y salida. Hemos visto nuestro punto de entrada, esta sería uno, y el punto 2 sería el punto de salida, ¿sí? Salida, empleando la ecuación de Bernoulli.
Por lo tanto, la carga hidráulica, pérdida de carga hidráulica va a estar dado de la energía que se produce en uno menos la energía que se produce en dos. Ya hemos dicho las energías cinética, potencial y esta eh, de presión, perdón, y la de altura, ¿no? Menos, igual en este otro punto, pero ya con respecto a la velocidad 2, ¿no? A la presión 2 y la altura, la altura. No voy a complicar este tema. Para conocimiento sí vamos a tener. Ahí tenemos los valores a la que representan cada fórmula. B, velocidad en metros sobre segundo. G, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, sí sabemos. B, la presión interna, en este caso en la tubería, que está dado en kilogramos por metro cuadrado. Gamma, peso específico del agua en kilogramos metro cúbico. Z, la elevación o cota sobre el nivel de referencia conocido en metros y la carga hidráulica. Entonces, el subíndice 1 es la posición de ingreso del subsifón, subíndice 2, posición de salida del sifón. Se estima aceptable, fíjense, se estima aceptable la velocidad mínima en sifones, en este caso, la velocidad mínima en sifones de 0.6 metros sobre segundo, ¿sí? Aquí estamos hablando de sifón, ¿sí? Estamos hablando de sifón. Obviamente ya sabemos las velocidades en cuanto a la red de aducción, ¿no? Hemos dicho de 0.3 a 5 en función del tipo de material. Hacerles recuerdo. ¿Ya? Entonces, veremos algunas, me he auxiliado con algunas imágenes para que ustedes eh, puedan ¿qué se dice? Puedan visualizar, digamos, de manera más práctica de cómo emplear estas fórmulas, ¿ya? Entonces, veremos, yo les había mostrado, aquí está, aquí en este sector, ya donde hay una depresión, digamos, topográfica, hemos dicho, podríamos salvar mediante una estructura como es un puente o utilizar un sifón invertido, ¿ya? Ahí podemos ver, fíjense, este es un sifón invertido. Aquí está, vean la tubería, este es un dado de anclaje para evitar el tema del golpe de ariete y demás cosas, ¿no? Y fíjense los diámetros de tubería. Estamos hablando de caudales bastante grandes, ¿no? En el caso este de Miliuni, son tuberías bastante grandes. Tiene que alimentar al sector norte de la ciudad del Alto y al sector parte de la hollada, ¿no? Y tal vez, digamos, podríamos asemejar este diámetro de la tubería, la que se haya ubicado en la autopista, ¿no? A la altura, antes de llegar al plan autopista, hay una tubería que conecta a la planta de Achescal. Aquí viene, ¿qué tipo de agua viene? Tipo, el agua es cruda, ya no es tratada, ¿ya? Por eso es la de aducción. Entonces, fíjense, ahí viene el sifón. Veremos el otro extremo. Ahí está el otro extremo. Viene y sube nuevamente para volver a encauzarse en un canal, ya en un canal. Mm, veremos. Ahí está el canal de derivación. Cuando decíamos canal, a ver, veremos para que ustedes tengan conocimiento. Ahí está mi red. A ver, veremos una partecita donde se ve. A ver, aquí. ¿Dónde está? Obviamente ya hemos pasado el sifón y nuevamente vuelve a encauzarse en un canal, ¿no hemos dicho? A ver, un ratito. Allá, un ratito. Allá. Quería mostrarles. Aquí, por ejemplo, en el Google Earth no se nota muy bien, ¿no? Pero a ver, veremos, veremos.
Déjame ver, déjame ver, déjame ver. No sé si se nota. No se nota muy bien. A ver, pues, a ver, lo que quiero que vean es esta tal vez aquí, esta parte, a ver, veremos. Lo que quiero que vean es, oye, a ver, veremos. Mm, que, que hay que ir jugando este problema. Un ratito, un ratito, jóvenes. Está aquí. ¿Dónde está? A ver, veremos. Vale, oye, aquí. Ujú. A ver, jóvenes, paciencia, paciencia, veremos un ratito. Lo que quiero es que, un ratito, un ratito. Estoy ligando, no. Mm, a ver, aquí tal vez. A ver, ya, ya. Entonces, no se nota. O sea, deberían notarse aquí. Tal vez por la línea, ¿no? A ver, sí. Lo que quería que vean era el canal, ¿no? Que está en el sector. El canal está en el sector y, bueno, puedan notar, ¿no? Que tiene un curso de agua. Ahí está, tal vez aquí. A ver, veremos. Último, la última. Ahí está, fíjense. Jóvenes. Sí, notan. A ver, voy a aquí, en esta parte. Miren, ahí está el curso del canal. Que tiene, miren, tiene velocidad del agua. Ahí está. Pueden ampliarlo. Ahí está el canal que va a la planta de tratamiento. Obviamente que en algunos tramos se utiliza tubería y en otros está canal abierto. Y a ver, tal vez. Ahí está. Tal vez un poquito ampliar.
¿sí? Ahí está. Se nota aquí ya, ¿no? El canal abierto, ¿no? Y por aquí pasa una tubería y el canal abierto. Perfecto. Ahí está. Ya hemos visto el canal. Ahí está. Este es el canal de derivación. Obviamente que aquí se está haciendo el mantenimiento. Entonces, aquí ingresa el agua y sale y nuevamente se retoma el canal de derivación, ¿no? Aquí el canal de derivación. Entonces, ¿qué más podemos ver? Allá, antes de hacer el ingreso a la tubería, tenemos una rejilla para evitar el ingreso de sólidos en suspensión, ¿sí? Ahí está la transición de agua, en este caso, del canal para ingresar a la tubería. Ya hemos dicho, aquí podemos determinar la velocidad. ¿Cómo podemos determinar la velocidad? Flotador y midiendo la distancia y el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos una válvula de purga. ¿Dónde lleva esa válvula de purga? Esta parte, donde aquí. Fíjense, aquí en la tubería. Entonces, como hay cambio de pendiente, seguramente los sólidos que ingresen al sector, ya pero sólidos con menor diámetro, hay que hacer la limpieza correspondiente. Ya se coloca en la parte baja. ¿Dónde está? Aquí está la tubería o la válvula de purga. Aquí está esto es una válvula tipo compuerta, se hace la apertura y se hace la limpieza. Conducto, aquí tenemos, ¿no? Ahí la transición, la rejilla donde está ubicado el desagüe de excedencias, baja, este es el conducto, la puerta de mantenimiento y aquí está, en estos sectores donde es mayor, donde hay cambio de pendientes, la parte más baja se coloca las válvulas de purga. Aquí una y aquí otra, ¿no? Las válvulas de purga. ¿Qué más? Se mide la temperatura, obviamente. ¿Para qué medimos la temperatura? Para determinar la viscosidad. Pero ¿dónde determinamos y dónde utilizamos esos parámetros? En la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿ya? Pero en el caso de Hansen-Williams nos facilita. En este caso, sí, sí podemos medir la temperatura para la utilización de la fórmula de Darcy-Weisbach. Necesitamos medir la sección del canal, la altura, 2,38 metros. ¿Qué más? Para medir la velocidad. La velocidad hemos dicho un flotador. Obviamente determinamos nuestro inicio, finalización, calculamos el tiempo y aquí calculamos la velocidad 8,14. Ahí está calculando el tema de la pendiente, la tubería, la pendiente, ¿no? Aquí me da 13,5 de pendiente. Hay algunos celulares que tienen su nivel, ¿no? Pueden medir la pendiente, ¿no? En este caso, como está subida, fíjense al otro extremo, marca positivo, ¿no? Si fuera bajada, este sería negativo. Y ahí podemos utilizar, en este caso, para determinar que la velocidad, utilizar la fórmula del caudal, de la ecuación de la continuidad. ¿Cuál es la ecuación de la continuidad? Caudal es velocidad por área. El área está determinado en función al diámetro de nuestra tubería, ¿ya? Entonces aquí podemos medir el perímetro de esta tubería, medir el perímetro y dividirlo entre pi, ¿no? Entre pi y ahí nos daría el diámetro, ¿no? Sí, está bien. Medir el perímetro, dividir entre 3,141516 y nos daría el diámetro. ¿Sí? Y los cálculos que vamos a tener
ahí era el tiempo, ya hemos dicho. La distancia, 15 metros, podemos colocar un flotador de 15 metros al ingreso y salida, medir el tiempo y determinar la velocidad. Velocidad es espacio respecto del tiempo. A ver, veremos. Espacio respecto del tiempo. Espacio respecto del tiempo. Mm, Espacios respecto del tiempo para medir la velocidad. Entonces, 15 metros dividido entre 18.43. Esta tendría que darnos la velocidad. La velocidad 813. 0.814. Ya redondeado, 0.814. Está bien. 0.814. La circunferencia, hemos dicho, sí, está bien. La circunferencia me da 5.52 para hallar el diámetro. Diámetro es entre pies, ¿no, jóvenes? A ver, veremos. Circunferencia 5.52 dividido entre 3.1415. 75.7. Sí, está bien. Diámetro 1.757. Y el caudal ya sabemos cómo. Bueno, diámetro por área, ¿no? El área nos va a determinar el diámetro y aquí calculamos el caudal. Ya tenemos. Podemos hacer la verificación, ¿no? De ese sectorcito donde en todo caso, fíjense, aquí es una longitud bastante grande, bien pronunciada. Entonces, no, con una cercha es difícil, ¿no? Difícil, ¿no? El costo sería bastante grande, entonces, difícil. Tenemos que utilizar un sifón invertido. Ok, mm, ya, está bien. Entonces, entraríamos ahora a ver las cámaras rompepresión. De hecho, hemos visto que existen desniveles bastante pronunciadas en el caso nuestro, porque estamos haciendo la aducción desde la represa de Milluni hasta nuestra planta de tratamiento. ¿Ya? Se ha movido para ver con más detalle. Vamos a ir así. Ahí está. Entonces, aquí hay una cota con respecto a nuestra planta de tratamiento. ¿Dónde lo ubico mi planta de tratamiento joven? O sea, para que sea más didáctico y explícito, ¿ya? Miren, fíjense, es la misma planta de tratamiento de esas, ¿ya? Aquí luego, la plantita de tratamiento. Ahí podemos ver, a ver, voy a eliminar, bien, ahí está, la planta de tratamiento de EPSAS. Aquí está mi aireador. Una vez que pase el aire para aumentar, ¿no? El oxígeno de la agua, ahí va pasando los filtros respectivos, ¿no? Y dosificándose en función a los parámetros de calidad del agua, ¿no? De aquí, de aquí sale hasta tanque de almacenamiento. Fíjense, ahí está mi tanque de almacenamiento. Este, de este tanque de almacenamiento ya pasa la distribución a todo lo que es el sector norte, ¿ya? O sea, vale decir, entiendo que, por ejemplo, donde estamos ubicados, nuestra casa superior de estudio, tiene, ya consumimos el agua de Alto Lima, ¿ya? De Alto Lima, ¿no? Obviamente ustedes ya tienen los vípticos que les he pasado. O sea, esto de manera didáctica lo estoy utilizando, ¿ya? Ustedes vayan colocando en otro sector, pueden utilizar este sector, su plantita de tratamiento, y hacer el diseño. Ya les he pasado el víptico. ¿Qué tiene que tener? Tal vez considerar también la aireación, el- la dosificación
verificación en cuanto al pH, para eh, precipitar, en este caso, los sólidos en suspensión, curadores, ¿sí? Subir el pH, ¿sí? Y también utilizar ya los desinfectantes, ¿no? Que están hechos a base de cloro, ¿sí? Desinfectantes a base de cloro. Ya pueden utilizar ahí, aquí, o tal vez un poquito más abajo, ¿no? Un poco más abajo. Pero aquí también, este era acuérdense, yo coloqué aquí mi planta de tratamiento, ¿sí? Mi primera planta de tratamiento. Pero estoy colocando aquí para que podamos hacerlo más explícito, más didáctico. Ahí está mi planta de tratamiento. Hasta aquí tenemos que llegar, jóvenes, ¿ya? Eso, ya, listo. Ya llegamos ahí. ¿Qué más es? Ok, ya empezaré a colocar ya mi perfil también. Ahí está mi perfil. Fíjense, ya no tengo presiones negativas. Entonces voy a ir colocando ya mi cámara rompepresión. Ya seguramente en esta parte, ¿no? Generalmente en la parte media. Vamos a colocar mi cámara rompepresión. La cámara rompepresión debe construirse para evitar presiones elevadas, superiores a la capacidad de trabajo de las tuberías y accesorios. Eh, sí, entonces veremos un ejercicio, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Las cámaras rompepresión permiten que la línea piezométrica, ya la línea de presión métrica es la presión que se ejerce dentro de la tubería, en la línea de aducción, disminuya a un valor igual a la presión atmosférica. O sea, la cámara rompepresión, ¿qué nos va a permitir? Igualar a la presión atmosférica. Para localizar las cámaras rompepresión se deben seguir los siguientes criterios. Mantener la carga estática de acuerdo a la presión de trabajo del material utilizado, tanto en tuberías como en accesorios, ¿sí? ¿Esto qué nos da la presión del material de trabajo? Nos dan las especificaciones técnicas, nos dan las empresas proveedoras, ya proveedoras del material. En este caso, hemos visto las redes de aducción, generalmente el tipo de tubería es de acero, ¿sí? Como hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿ya? Entonces, esa empresa proveedora de este tipo de material nos dirá cuánto de presión soporte. En base a eso tenemos que ir trabajando. En lugares accesibles, tenemos que ubicar, fíjense, en lugares accesibles con condiciones de suelo adecuados para la construcción. Sí, está bien, sí, es evidente, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver en el tema del sifón, tienen que ser accesibles. Obviamente que en el tema del sifón es un lugar inaccesible, ¿no? En todos sus costos, ¿no? Por eso que hemos hecho el trazado que es de nuestra red de aducción en vías paralelas, ¿no? Vías paralelas del tráfico, ¿sí? Para el tema de costos. Ok. Ya, para las condiciones que debe tomarse en cuenta para el diseño son, debe estar constituido por dos cámaras interconectadas por un vertedero sumergido, a la cámara de presión nos referimos. La primera cámara es de disipación de energía, debe ser igual a 2/3 de la longitud total de la cámara rompepresión, ¿ya? Entonces, esto nos dan parámetros generales. Puede también utilizar una sola cámara, como vamos a ver en algunos ejemplos. Las dimensiones de las cámaras deben ser calculadas. Entonces, ¿qué estamos calculando? Dimensiones de las cámaras, ¿ya? Deben ser calculadas para un tiempo de retención de 5 a 10 minutos.
La profundidad de agua respecto a la tubería de salida debe determinarse en función a las pérdidas de carga, garantizando una abertura necesaria que permita la circulación del caudal de diseño. Entonces, ojo que estamos ya hablando de parámetros de diseño. ¿Qué vamos a utilizar? El caudal de diseño. ¿Qué caudal vamos a utilizar? El caudal máximo diario, ¿ya? Para hacer el ingreso a la cámara debe realizarse mediante un chorro sumergido multidireccional. Debe instalarse una válvula de salida y otra de limpieza. Asimismo, debe instalarse una tubería de rebose y otra de ventilación para evitar presiones negativas. Veremos una cámara rompepresión. Voy a ampliar. Ahí está. Esta es la tubería de entrada. Fíjense, aquí entra la tubería. Obviamente que la entrada de la tubería es la presión que adopta, ¿no? Del desnivel. Entonces, esto tenemos que romper, ya esta presión tenemos que romper. ¿A qué? A la presión atmosférica. Aquí está, fíjense, está en planta. Aquí ingresa el chorro de agua y aquí hay una primera cámara, ¿no? Y esta es una pantalla. Y pasa a una segunda cámara, ¿ya? Obviamente que ya la presión a la que ingresa y es la presión atmosférica. De aquí sale con una presión atmosférica o una presión cero, ¿ya? De aquí ya sale una presión cero. ¿Qué tenemos? La tubería de salida. Presión cero, ¿ya? Ahí está su válvula con puerta. Los accesorios que tiene esta cámara rompepresión, tubería de rebose, sí, está bien, porque puede ser que se llene y, bueno, una vez que sobreexceda la altura, puede utilizar esta tubería de rebose, ¿no? Y aquí tenemos una tubería de limpieza. Obviamente va a haber sólidos en suspensión que se van a ir asentando, ¿no? En la parte inferior. Entonces, para evitar que estos vuelvan a ingresar a esta tubería, se hace una limpieza de manera periódica, ¿ya? Está en planta. En perfil, ahí está. Tubería de entrada, ingresa un codo y este es un canastillo, ¿sí? Un canastillo, como un filtro. Y aquí está la pendiente, esta es la pendiente, y aquí es la tubería de limpieza, ¿no? Tubería de limpieza. Lo que asiente, lo saca. La pantallita es como un vertedero. Obviamente que aquí esto sale con presión, ¿no? Y aquí la presión lo volvemos cero, ingresa aquí a la salida, ¿no? A la salida de la cámara. A la tubería de salida. Aquí sale con presión cero, o presión atmosférica. Aquí tenemos la tapa sanitaria y las tuberías de rebose, ¿no? ¿Qué tenemos que calcular? Sencillo. Tenemos que calcular dimensiones, nada más. Dimensiones en función a qué? Al caudal. ¿A qué caudal? Máximo diario, ¿sí? El caudal máximo diario. Están sus accesorios, la tapa para verificar y hacer la limpieza, ¿ya? Y también tal vez en esta parte en la tubería de salida también tiene su canastillo, o sea, obviamente para evitar el ingreso, ¿no? Por ahí haya pasado una partícula de suspensión, para que pueda volver a ingresar, también tiene su canastillo, ¿no? Entonces, su diámetro de canastillo calcularemos en algún caso, sí, tal vez calcularemos la tubería de rebose, su diámetro, porque está eso en función al caudal. En nuestro caso, ¿cuánto tenemos? Yo tengo mi caudal entre 17 y 20 litros por segundo. Son chiquitos caudales, ¿no? Entonces, mi diámetro será también mínimo, ¿ya? En función, si utilizáramos, fíjense, los diámetros que hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Lo de estos diámetros. Entonces, aquí seguramente en las cámaras rompepresión no van a ser de 2 pulgadas,
Obviamente, si se está transportando caudal bastante, seguramente la tubería de rebote será a partir de los 8, 10, 12 pulgadas de diámetro. En el caso nuestro, como requerimos poco caudal, ahí tal vez nos podría dar hasta entre 2, 4, 6, 8 pulgadas. ¿Ya? Ok, ahora ya entraríamos a ver nuestros cálculos. ¿Sí? Entraremos a ver nuestros cálculos. Les voy a pasar una plantillita Excel para determinar eh, una, una cámara rompepresión. ¿Ya? Vamos a realizar un ejercicio que necesitamos caudal, nada más que caudal. ¿Ya? Caudal. Esta es nuestra cámara rompepresión. Ahí está nuestra cámara rompepresión. ¿Qué necesito saber? El caudal máximo diario. ¿Qué ustedes tienen calculado? Su caudal máximo diario. En el caso mío, o sea, obviamente y que esta planillita Excel puedo ir, en esto me favorece, ¿no? Puedo ir utilizando varios tipos de caudales, ¿no? Máximos diarios, ¿no? Hemos visto que en el caudal de aducción siempre vamos a utilizar nuestro caudal máximo diario. Y aquí tengo un caudal, en el ejercicio anterior había tenido un caudal de 1.5, ¿sí? Entonces, mi diámetro de tubería, 1.5 pulgadas, ¿no? Entonces, esto obviamente me estoy adelantando, ¿no? Ahorita vamos a calcular esos diámetros, velocidades, presiones, pero voy a suponer, porque estoy calculando mi cámara rompepresión, nada más. Necesito saber estos datos, caudal y diámetro de mi tubería de ingreso, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Qué hora es? 8:30. Ah, ahí está. Tubería de entrada, caudal, ¿con qué caudal ingresa? ¿Y qué diámetro estoy utilizando? Nada más, ¿ok? Ah, y sus canastillos, tal vez algún tema de la tubería de reboce, que no lo vamos a ir eh, disgregando, discerniendo, viendo a detalle, ¿no? Porque eso nos va a demorar bastante tiempo. Pero aquí en el ejercicio nos vamos a dar cuenta de manera rápida y también sencilla, ¿no? Porque hemos ido viendo las partes que tiene una lámpara de sobrepresión, ¿no? Entonces, como les decía, hay bastantes tipos de cámaras sobrepresión. Entonces, uno de los tipos es el tipo 6, ¿ya? Entonces, necesito caudal. Estoy utilizando el caudal de 1.5 litros sobre segundo y estoy utilizando un diámetro de tubería de 1.5, que se adaptaría, digamos, al caudal que nosotros tendríamos. Sí, o sea, me refiero a los diámetros, ¿no? Entonces meto 1.5. ¿Qué necesito saber, estimados jóvenes? Necesito saber estos valores. Fíjense, aquí ya está. Voy a ampliar un poquito para que se vea. Necesito saber la altura de la tubería de salida. Obviamente no tiene que estar en el piso, ¿no? No tiene que estar en el piso, porque si estuviera en el piso, ingresarían todos los sólidos en suspensión que han sido captados en esta cámara. Entonces, aquí tenemos una altura. ¿Cuánto será esa altura de acuerdo a la normativa? Está entre 10 centímetros, ¿ya? Luego necesitamos determinar esta altura. Fíjense esta altura, la que va a ser llenada, ¿ya? Esta altura, ¿cómo definir? Con el caudal máximo diario. Y otra altura, ¿no? Para aireación. Altura BL, desde el nivel del espejo de agua hasta el BL. Y aquí está su tapa, ¿sí? Esta es la estructura de hormigón armado
Entonces aquí está su ingreso. Bueno, este puede ser prolongado de acuerdo a nuestro diagrama anterior. Prolongamos y aquí podemos colocar un canastillo. Lo mismo aquí un canastillo. ¿Sí? ¿Algo difícil? Nada, nada, nada. ¿No? Ahí no estoy viendo nada. Entonces, esos datos iremos completando, pues. Altura esta de salida, altura desde la salida hasta el espejo de agua y la altura de aireación. ¿Ya? Entonces, la altura mínima. Fíjense, la altura mínima, 10 centímetros. Ya les he dicho 10 centímetros. Desde el piso hasta la salida, 10 centímetros. Hasta el eje, ¿no? 10 centímetros. Ahí está, 10 centímetros. O lo que equivale a 0,10 metros. Altura de carga requerida para el caudal de salida pueda fluir. Esta altura. Esa es la que vamos a determinar. ¿Sí? Borde libre. ¿Cuánto de borde libre necesitamos? Ya, esto mucho depende de la bibliografía, ¿ya? O hay otros que utilizan 20 centímetros, ¿ya? Hay otros que utilizan 40 centímetros. En el caso nuestro, esta altura de aireación, porque necesitamos que el agua tenga cierto espacio de aireación, PL, vamos a utilizar 40 centímetros, ¿ya? Por lo que equivale a decir 0,4 metros. Y la altura total de la cámara rompepresión. Esta altura donde está dibujaré. Esta altura total, ¿ya? No estamos viendo nada difícil, ¿no? Lo único que vean a qué parámetros, a qué valores nos estamos refiriendo. Estos valores de altura de salida, a esta altura, ya están establecidas. Lo mismo es 10 y 40 centímetros. ¿Ok? La altura total va a ser A más la altura de agua más la altura de aireación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta determinar? Esta altura H. Nos falta determinar de aquí, ahí, y esto va a estar, eso va a ser la altura H. ¿Eh? Ya. Entonces, la altura H es igual a 1,56 por la velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Datos que no tenemos. De esta forma, velocidad no tenemos. ¿De dónde vamos a obtener esa velocidad? Vamos a obtener de la ecuación de la continuidad. Caudal es igual velocidad por área. Despejamos velocidad. Velocidad es caudal dividido entre el área. Y esta área está determinado por el diámetro de la tubería que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Y este caudal, ¿qué caudal es? Caudal máximo diario. ¿Sí? Ok, entonces determino y aquí reemplazando los valores me da 1,32. ¿Sí? Caudal ya sé, este es mi caudal máximo diario, ustedes variarán, o sea, no es el mismo. No quiero ver el mismo ejercicio, o sea, háganlo, ¿ya? Con sus datos. Estoy, estoy, como se diría, haciendo notar, ¿ya? Sea, no me sirve a mí de que ustedes me hagan este mismo cálculo, ¿no? Me presenten este mismo ejercicio, porque son distintos caudales. Yo estoy utilizando, por eso utilizo parámetros disparados, incluso hasta voy a utilizar parámetros que me salgan 10 metros sobre segundo de velocidad en una tubería. ¿Está permitido? No está permitido, porque decimos caudal mínimo 0,3 y máximo 5.
pero yo saco 10, entonces no está permitido. Ahí me doy cuenta que no están leyendo las normas. Varias veces ya les he repetido. Adopción de 0,3 a 5, ese es el permitido. Entonces, si no se cumple eso, variaremos diámetros, subiremos diámetros, bajaremos diámetros, hasta que nos pueda cumplir, ¿ya? Entonces, aquí ya reemplazando los valores, me da el valor de 1,32 metros sobre segundo, la velocidad, ¿ya? Ingresa. La altura, la altura, esta, la altura h, es 1,56 multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2g. Y ahí ya tengo mi velocidad, sí, ya tengo, así de sencillito. Utilizo la ecuación de la continuidad en función a mi caudal y mi diámetro. Y me da 0,138 metros, lo que equivale a decir a 14 centímetros. Fíjense, por eso extremos, extremos. ¿Por qué utilizo extremos? Y alguien me dirá, imagínense 14 centímetros ahorita, imagínense en su regla, 14 centímetros. Ah, pero aquí hay algo raro, ¿no? ¿Por qué? Porque mi caudal que estoy utilizando 1,5, ¿ya? Mi caudal, de acuerdo al cálculo que he hecho en mi diseño, no es 1,17, ¿ya? Eso debe utilizar, pero para este ejercicio, para que ustedes se den cuenta y puedan cambiar, estoy utilizando ese ejercicio, ¿no? Entonces, y el diámetro, ya les he dicho, ¿cuánto diámetro me va a dar? Está entre 2, 4, 6, 8, 10 pulgadas. En este caso yo tendría que haber utilizado 8 pulgadas. ¿Sí? Ese deberían ser mis datos para este ejercicio, o sea, lo real, ¿no? Pero como es para poder explicarles, entonces aquí me sale 14 centímetros de altura, ¿sí? 14 centímetros de altura. ¿Ok? Por procesos constructivos, me dicen, no puede tomar, 14 es chiquito, ¿no? Entonces va a tomar 40 centímetros para procesos constructivos. Imagínense 14 centímetros de un rompe. No, ya entonces va a utilizar un valor próximo y de manera de poder ejecutar y se le haga más fácil pues a un mastrito albañil, ¿no? Imagínense 14 centímetros, no, 0,4 metros. Entonces, altura total, le hemos dicho, altura A más H más BL, ¿no? Entonces aquí sumamos 0,1 más 0,4 más 0,4, ¿no? Y la altura total, 0,90. Por lo tanto, la sección, aquí puedo tomar la sección de base de la cámara rompepresión para facilitar mi proceso constructivo, ya sé que es 0,90. Puedo considerar la sección interna de 0,060. Vale decir, esta sección 0,060 por 0,40. Difícil, nada difícil, ¿no? Ahora calculamos la canastilla. La canastilla de de la comienza que el diámetro de la castilla de esa realidad veces es un tipo de no está no depresión, ¿dónde está? A ver, esto debe salir, esto debe decir canastillo, esta, esto lo haré para aquí y
ingresar a las horas para que pueda ingresar libremente el agua, pero evitar el ingreso de sólidos, ¿no? Entonces, no sé, fíjense, tienes anuras, tienes esta canastilla debe ser dos veces, desde estas secciones, miren, fíjense la canastilla, desde aquí, desde el verde, debe ser dos veces esta tubería de salida. Aquí, fíjense, es más de mayor diámetro siempre, por la, por la imagen, ¿no? Sí, por la imagen que estamos viendo en el AutoCAD, ¿no? Este es el diámetro de salida, entonces esto es dos veces. Nos dice, el diámetro de esta canastilla debe ser dos veces. Les voy a pasar el detalle de esta cámara de presión. ¿Ya? Está. Me dice que es dos veces el diámetro de la tubería de salida. Ya hemos determinado en la anterior, nuestra tubería de salida sí tenemos, porque eh, vamos a determinar, ya vamos a determinar. Está entre, hemos dicho entre 2 4 6 8 10. Entonces, como aquí estoy utilizando mi diámetro, ¿cuánto estoy utilizando? Mi diámetro 1.5, el doble 3 pulgadas. Aquí está el doble 3 pulgadas, ¿sí? La longitud de la canastilla debe ser mayor a 3 veces D o menor a 6 veces D. La longitud, ¿a qué nos referimos la longitud? Esta longitud, de este punto a este punto, ¿ya? Ah, de este punto a este punto. Es la longitud, ¿no? La longitud de la tubería. ¿Qué me dice la longitud de la tubería? Debe ser tres veces al diámetro o seis veces el diámetro. Si es tres veces, de 34, ahí para que me den centímetros. 3 por 1.5, por dar 11.43 en el caso de que dice 6D, 22.86. ¿Cuál asumo? Puedo asumir la suma de estos dos dividido entre 2, ya, uno. O lo otro, fíjense, asemejar a una cantidad mucho más comercial o mucho más práctico. Digo, entre 11 y 22 tienen que variar, utilizo 20, ¿sí? 20 centímetros. Altura de las ranuras, hemos visto las ranuras, ¿no? En la tubería. 7 por 5 milímetros son las ranuritas que se dan, son 35 milímetros. Este ya está establecido, de acuerdo a norma. Podemos utilizar estas mismas, ¿ya? 7 milímetros por 5 milímetros, el área de las ranuras. Ya hemos visto, a ver, para que sea rapidito, que ahora están las ranuritas. Ahí están las ranuritas. El canastillo, ahí están mis ranuras. Entonces me dice que esta área de las ranuras, esta es el ancho, es 7 milímetros, ¿sí? Entonces directamente a colocaré 35 milímetros al cuadrado, cada ranura, ¿no? 35 milímetros al cuadrado. Ya lo que equivale a decir, milímetros está dado. Lo que equivale a decir es 35 por 10 a la menos 2 centímetros al cuadrado. ¿Ya? Entonces, área total de las ranuras es igual a dos veces a S, considerando a S como el área transversal de la tubería de salida. ¿Ya? El área transversal, ahí está la formulita por si acaso. Entonces, el área transversal, o sea, esta área donde ingresa el agua, pi diámetro, de diámetro, y de la canastilla, elevado al cuadrado sobre 4, ¿no?
Entonces, reemplazando me va a dar área 11,40 centímetros al cuadrado y el área, ¿no? De la sección de este rango, 22,80. Difícil, nada difícil. Ah, listo. Entonces, el área total no debe ser mayor al 50% del área lateral. ¿Ya? Entonces, 0,5 por el diámetro por la longitud, ¿no? Esto más de la canastilla estamos hablando, ¿ya? Por lo tanto, el área de la canastilla 76,20 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿en cuántas ranuras vamos a dividir esto? ¿En cuántas ranuras? Entonces, el número de ranuras es el área total de la ranura, área me va a dar de valor 65 ranuras. Por lo tanto, esto va a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, 60 área de 5 ranuras. El área de ascendente, la tubería de tubería, ¿no? Una vez que se llene, entonces hay un exceso de ¿no? Pendiente en este caso. El diámetro por caudal tenemos, sí, sabemos, el ya hemos ido viendo estas formas, ¿no? Coeficiente de Hasse-Wills por la pendiente, ¿no? El diámetro, el caudal de carga unitaria, ¿sí? Considerando, en este caso, fíjense, la pérdida de carga unitaria se refiere ¿cuál al máximo diario? Sí, uf, es chiquita y la pérdida no hay problema. Entonces, de aquí, despejando, diámetro nos va a dar 2 pulgadas. Por lo tanto, nuestra tubería de rebose, punto 2, 12 pulgadas. En el caso mío, cuando utilicemos caudales mayores a 17, esto te dará 6 pulgadas a 4 pulgadas la tubería de rebose, ¿sí? Por lo tanto, ahí están sus rangos, que también puedes hacer unos rangos. Caudal máximo diario de 0 a 0,5 litros, diámetro del rebose, 1 pulgada, y de 1 a 1,5, 1,5 de pulgada, ¿no? ¿Sí? Nada difícil. Hemos determinado la canastilla y el rebose, suficiente. Y hemos determinado la altura, ¿no? Considerando un ancho de 0,060, ¿no? 0,060 por lado, ¿no? De una tubería cuadrada, de una cámara de rompepresión cuadrada. Entonces, esto les voy a pasar, jóvenes, para que vayan determinados dónde va mi cámara rompe presión. Me dice de que, por ejemplo, en las especificaciones técnicas hay de 100, 100, 100 a 120 hasta 150, de 80, 100, 150. Ya voy a considerar 100, ¿ya? Entonces voy a 100. Aquí, aquí, en esta parte. Entonces, aquí coloco mi cámara rompe presión. Me vale decir, aquí ingreso con 100 de presión. O sea, estoy hablando, ¿no? En términos de presión estática, porque la dinámica baja cero. Que llegue aquí 100, 100 de presión. Entonces ya he equilibrado, ¿no? Ya lo he bajado a cero mi presión.
Pues como hay solamente este desnivel, ya cumplo, porque mi tubería, pues sí, práctica, ¿no? Sí, cámaras rompe presión, y todo, y si en la parte musical, y esta parte sí, no me mis radios. Ah, antenas. No, no son de dimensiones grandes, ¿no? Entonces, aquí tendría que buscar. Nada más ¿cómo son presión? Rojo, ¿no? No, no, todo, tubería de rebote, todo se puede ir la tubería de rebote aquí, ¿no? Todo lo que rebose a este curso de día. Ya, ok. Esto les voy a pasar. ¿Listo? Ahora, ahora ya necesitamos determinar, jóvenes, ya pues nuestro diámetro, ya, este, digamos, ahí está, ejercicio también. Ahora necesito de este ejercicio determinar la velocidad, diámetro, tubería de aducción, la presión, necesito determinar la presión dinámica, ¿sí? Que llega la presión contra la, también determina que llega la presión estática, ¿ok? Obviamente la presión estática me va a dar desnivel, ¿no? 4.261. ¿Sí? Y ahí están mis distancias, 15 kilómetros. Ya, ok. Entonces, ahora haremos entonces, ahí está. Entonces, de mi longitud. Por la topografía tanto de final
está el video, porque tenemos que colocar válvulas de aire, ¿no? Entonces, eso para que expulse y dar fluidez al líquido, purga, etcétera. Entonces, aquí va. Esta es la línea de presión, si está vertical, si hay la línea de presión nos determina el desnivel o la diferencia de cotas, ¿no? ¿Sí? Ya. Línea de gradiente hidráulica nos demarca que la pérdida de carga. Entonces aquí va a haber una pérdida. O sea, no va a llegar, una vez que ya empiece a circular el agua, no va a llegar pues, con la presión de la línea estática, sino va a disminuir. ¿Por qué? Por el rozamiento en las paredes, ya hemos dicho, de las tuberías y por los rozamientos de las partículas de agua. O sea, aquí hay una pérdida de energía, una pérdida de carga. Entonces, lo que sí se aprovecha es la carga dinámica, ¿no? La carga dinámica, que va a estar representada por la presión, aquí, la presión. Vamos a tener la presión. Entonces, vamos a ir calculando. ¿Qué tenemos como datos jóvenes? Tenemos el caudal máximo diario, ¿sí? Ese caudal. ¿Qué más tenemos? La longitud. Ya hemos dicho, la longitud no podemos variar, ya de acuerdo salvo que, digamos, para evitar pérdidas negativas, ustedes por ahí han utilizado, digamos, otra topografía, otro trazado, sí puede variar su longitud, ya puede variar. Es una manera de aclarar. Ya, entonces voy a tener caudal máximo diario y mi longitud, ¿sí? Hasta mi planta de tratamiento. Tengo que determinar velocidad, tengo que determinar velocidad, tengo que determinar presión, tengo que determinar diámetro, ¿ya? Diámetro de mi tubería para mi caudal máximo diario. Ok, voy a ver mi figurita. Ahí está. Fíjense, ahí está mi perfil longitudinal. ¿Qué es lo que me sirve de este perfil longitudinal? Mis cotas y mi distancia. ¿Sí? Ahí está otra vez. Mis cotas y mi distancia. Aquí está mi cota, 2261. A ver, veremos. 2261 a mi planta de tratamiento y una distancia de 15 kilómetros. Y al otro lado, al otro sector, a ver, veremos. En el otro sector es 4543 inicio y mi distancia en ese punto es cero. ¿Listo? Entonces vamos a hacer dos ejercicios que sean de manera entendible, comprensible. ¿Ya? Primero me daré daré un diámetro para que ustedes puedan ver, dame un diámetro, puedan ver el caudal, ¿sí? Y las presiones tal vez, ¿ya? Entonces, un segundo ejercicio me voy a dar ya con mis datos verdaderos, ¿no? Mi caudal, mi longitud, mi caudal y mi longitud, y voy a ir comparando de acuerdo a la norma, ¿ya? A esto me refiero a la tubería de aducción. Esto es lo que ustedes tienen que realizar dentro de su trabajo de proyecto. Este es el ejercicio y la próxima clase que tengamos presencial me tienen que presentar estos valores, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio nos dice calcular el caudal, fíjense, calcular el caudal y la velocidad que fluye por una tubería de acero. Ya nos iremos adaptando a nuestro sistema, ¿ya? Por la topografía que existe en el sector, por el tipo de suelo, etcétera, no nos permite ingresar equipo, ya equipo pesado. Entonces, por lo tanto, esa tubería va a estar por encima de la superficie. Y no va a ser PV, no va a ser, porque sabemos que el PVC
trabaja con mucha más eficiencia cuando está enterrado, ¿no? Entonces vamos a utilizar una tubería de acero. Fíjense, tubería de acero. Es lo mismo, tienen que utilizar su tubería de acero, ¿ya? Mi tubería de acero, voy a utilizar la fórmula de Hazen-Williams. Tubería de acero, el coeficiente de Hazen-Williams es 110, ¿ya? Entonces, como hemos dicho anteriormente, voy a darme mi diámetro. Estoy dando un diámetro de 203 milímetros. Ya, entonces estoy diciendo de aquí hasta mi tanque voy a utilizar un diámetro de 203 milímetros. ¿Ya? Desde la represa a mi planta de tratamiento de Alto Lima. Y tiene un desnivel, el desnivel es de 2000, en realidad es 262. Aquí está mal. Estoy utilizando mis datos jóvenes, ¿ya? Mis datos. ¿De dónde sale este desnivel? Fíjense, de la cota de las represas, 4523, eso hemos visto. Ustedes igual tienen que ir adaptando. Y a ver, tal vez 4543. Ah, ya me he fijado mal. De 4500 hasta 500. O sea, un error, ¿ya? Un error. Ahora lo he hecho propósito, ¿ya? Para que no copie. Entonces, 4523 y y la llegada, ¿cuánto está? Veremos. La llegada, 4261. Llegada, 4261. Fíjense, ahí está. Voy a colocar con. Está bien, ¿sí? Aquí hay un error de lectura. ¿Ya? Es 4000, en vez de, de, de 2 es 4. Pero ya. Y el desnivel, 262. Voy a hacer, a ver, por ahí también, aquí en el typeo nomás así. Borro, 4523 menos 4261. Entonces hay un error de lectura. Y ese error ustedes no tienen que cometerlo, porque bueno, esto lo he hecho de manera rápida, ¿no? Ya. Entonces, aquí hay un desnivel de 262 metros. Mi longitud de tubería, 15.000 metros. ¿Sí? Ahí está. 15 kilómetros. 15 kilómetros. 15 kilómetros. Pueden ver ahí marcando, ¿no? 15 kilómetros. 15 kilómetros. Perfecto. Longitud tengo eso. Desnivel. Aquí está mi longitud de 15 kilómetros. Coeficiente de Hassen a 0, 110. Perfecto. ¿Qué me dicen que determine? Caudal y velocidad. ¿Ok? Para determinar el caudal voy a utilizar la fórmula de Hassen-Williams, que es esta, fíjense, y que hemos ido utilizando, ¿no? Porque me piden calcular caudal. Caudal es igual a 0.2785 por el coeficiente de Hassen-Williams por el diámetro elevado a la 263 por la pérdida de carga unitaria. O sea, por cada metro, ¿cuánto pierdo? Elevado a la 0.54. ¿Sí? Perfecto. Tengo coeficiente de Hassen-Williams.
Sí, tengo 110. Tengo diámetro. En este caso, ya les he hecho como ejercicio para que se den cuenta, me estoy dando un diámetro. ¿De cuánto? 203 milímetros. O lo que equivale a 0,203 metros. ¿Ok? Tengo el diámetro. Y la pérdida de carga unitaria va a estar representado por el desnivel, respecto a la longitud. Respecto a la longitud. ¿Ok? ¿Cuánto de desnivel tengo? 262. Aquí está un 8 por demás. 262. Este me estaba, ¿no? 262, que hay un desnivel de 2, dividido entre 15.000 metros, ¿no? De longitud de tubería. Hago 262 dividido para determinar la pérdida de carga unitaria, dividido entre 15. Esto me da 0,01746. ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Aquí está bien, 0,1752, pero me da 0,1746. ¿Ya? 0,1746. Ok, entonces como me piden caudal, súper sencillo. Reemplazo mis valores, 0,202.785 por 110 por el diámetro que ya me estoy dando, ojo, en el ejercicio me estoy dando, lo cual en mi práctica no es así, ¿no ve? Pero para mayor comprensión, estamos haciendo un ejercicio en el cual me estoy dando un diámetro, ¿ya? Entonces digo, el diámetro por las unidades tengo que trabajar en metros, 0,203, divido 200 elevado a la 2,63, multiplicado por la pérdida de carga unitaria a la 0,54. Mi pérdida de carga unitaria es 0,1746. Entonces aquí 0,1746, ¿sí? Elevado a la 0,54. Perfecto. Realizo las operaciones, ¿ya? A ver, esta voy a realizar la operación. Ya. 0,2785 por 110 por 0,203. Vayan ayudándome, ¿ya? Elevado a la 2,63 por 0,1746. Había un error de decimales. Elevado a la 0,50. ¿Listo? ¿Cuánto me da? 0,18. ¿Está bien? Cero coma 17. Ya, está bien. Entonces, eso, por ejercicio, a veces, por realizar el ejercicio anterior que hemos hecho con los dos, era del río seco hasta otra planta. En este caso, estamos utilizando millones. 0,2.
pero son metros en pulgadas. Este sería 8 pulgadas. Sí, muy bien, Rodrigo. Pues, he utilizado mi norma, no está en norma, ¿no? Porque este valor